con mensualidades de 3.122.88 y restando el financiamiento octubre-diciembre de 2014 por 9.368.47. El partido Nueva Alianza tiene el 30% igualitario, que equivale a 19.106.32. Por lo que toca la distribución en proporción a la votación es de 12.170.72. En tanto, el financiamiento para actividades específicas 2014 de Nueva Alianza es por 31.277.04, con mensualidades de 2.606.42 y con financiamiento para actividades específicas 2014 que resta de octubre a diciembre por 7.819.26. Por lo que toca al partido Movimiento Ciudadano, el porcentaje igualitario es de 19.106.32. No tiene acceso o derecho a la parte proporcional de la votación obtenida. Así, el monto de financiamiento para actividades específicas 2014 es por 19.106.32, con mensualidades de 1.592.19 y restando de octubre a diciembre de 2014 4.776.58. Por lo que toca a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el 30% igualitario de actividades específicas es de 19.106.32. No tiene derecho a la parte que se asigna por el porcentaje de votación obtenida. En tanto, su financiamiento para actividades específicas 2014 es de 19.106.32, con mensualidades de 1.592.19, restando el trimestre octubre-diciembre de 2014, 4.776.58. Encuentro Social, también en la parte igualitaria, al 30% para actividades específicas obtiene 19.106.32, no tiene derecho a los recursos que se asignan por el porcentaje de votación obtenida. Así, en 2014 tendrá 19.106.32 para actividades específicas y mensualidades de 1.592.19, restando octubre y diciembre de 2014 un monto por 4.776.58. Finalmente, en términos similares, el Partido Humanista accede al 30% de la parte igualitaria, que equivale a 19.106.32, tampoco tiene acceso al porcentaje que se distribuye por votación. Así, en 2014 tendrá 19.106.32 para actividades específicas en mensualidades de 1.592.19, restando octubre-diciembre, el último trimestre de 2014, 4.776.58. En total, en actividades específicas 2014, la parte igualitaria equivale a 191.063.20. El porcentaje que se asigna por la votación obtenidas de 445.814. En total, durante 2014 en actividades específicas son 636.877.20. Las mensualidades son de 53.073.10 de todos los partidos políticos, y bueno, restan por erogarse o por ejercerse en el trimestre octubre-diciembre de 2014 159.219.30 por lo que toca al concepto de actividades específicas. Así pues, de conformidad con la fracción novena del artículo 64 del Código Electoral del Estado, los partidos políticos comprobarán los gastos que eroguen para la realización de actividades específicas. En virtud de lo antes expuesto, se emiten los siguientes puntos de acuerdo. Primero, este Consejo General aprueba la redistribución del financiamiento público ordinario y para actividades específicas de los partidos políticos con derecho a dichas prerrogativas en los términos manifestados en las consideraciones del presente documento. Segundo, notifíquese el presente a los consejos municipales electorales y a todos los partidos políticos acreditados ante el Consejo General a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. Y tercero, con fundamento en el artículo 113 del Código de la materia, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado de Colima y en la página de internet del Instituto Electoral del Estado. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejero Horacio Vadillo Medina. Se concede la palabra para hacer alguna observación al respecto, y en ese sentido concedemos la palabra al licenciado Eduardo Guía, comisionado al Partido del Trabajo. Tiene uso de la voz, señor comisionado. Muchísimas gracias, consejero presidente.
Me gustaría que la breve explicación que voy a narrar sea sentada en acta, en el cual, si bien conocemos, se está aplicando una ley de forma retroactiva con las elecciones del 2014, y existe un precepto constitucional en donde dice que ninguna ley da efecto retroactivo en perjuicio. En este caso, se hace en perjuicio del Partido del Trabajo. También existe un artículo cuarto transitorio en donde nos dice, me voy a permitir leerlo, cuarto: el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en un plazo no mayor a 60 días naturales, deberá aprobar la metodología de distribución del financiamiento público que refiere las fracciones quinta y novena del artículo 64 del presente decreto, a fin de garantizar el respeto a los principios de equidad, repito, equidad, para salvaguardar las prerrogativas actuales a que se refieren las citadas fracciones, con la finalidad de fortalecer la pluralidad y la democracia del Estado. Entonces, este instituto, en esta redistribución, no está ni garantizando, ni respeta los principios de equidad, ni salvaguarda ninguna de las prerrogativas actuales, toda vez que pasa a menoscabar todos los criterios que lo rigen. Tan es así que en su redistribución existe un instituto político en la aplicación de esa reforma que no alcanzaría la prerrogativa. Si en la aplicación de esta ley no alcanzaría la prerrogativa, ¿por qué entonces será que al Partido del Trabajo le están aplicando una ley especial? Porque si bien lo vemos, existe un instituto que en las elecciones pasadas alcanzó el 2.7%, y en estricto sentido, la aplicación de la reforma, este instituto perdería inclusive hasta su registro y no alcanzaría el financiamiento. Y en cambio, ustedes sí lo toman en cuenta para que se haga una redistribución. No están haciendo una aplicación de la reforma de forma equitativa. ¿Hay preferencias acaso en este instituto? Esa sería una de las cuestiones. Existe un principio jurídico en donde dice que donde ley no distingue, no hay por qué distinguir. Al Partido del Trabajo se le está distinguiendo de esta manera, ¿no? Por lo tanto, insisto nuevamente y pido que quede sentado en acta que es ilegal aprobar un recurso cuando existe un litigio, que seguramente les corregirá la planta del Tribunal Electoral, toda vez que es claro que no se apegan al transitorio, ya que a un instituto político le dan un recurso del 70-30 sin que éste haya alcanzado su porcentaje, en estricto sentido de la aplicación de la reforma. Será probablemente su última sesión. Consejeros, apelamos a la consideración de cada uno de ustedes. No fue nuestra estrategia que este punto se elimine del orden del día, al contrario, que se analice y se dictamine a favor de la pluralidad y de la democracia como lo rigen sus principios. Y por último, quisiera cerrar diciéndoles que ya son pocos días que ustedes están en este cargo, que se retiren con dignidad, consejeros. Muchas gracias, comisionado del Partido del Trabajo. En cuanto a las expresiones que vierte y por supuesto concediendo la palabra a quienes quieran hacerlo, decir, bueno, que no se comparten los planteamientos. Inicio manifestando algo, como lo dije al inicio de la discusión de este punto, pedía usted la suspensión de la discusión de este proyecto de resolución. Doy lectura al artículo 13 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Como lo mencionaba, dice que en ningún caso la interposición de los medios de impugnación suspenderá los efectos de los actos o resoluciones impugnados. Y ahí ratifico lo que al principio decía: si bien hay un medio de impugnación que el Partido del Trabajo presentó en el Tribunal Electoral, no es viable suspender ninguno de los actos posteriores por la sola interposición del medio de impugnación. Por supuesto, el tribunal habrá de revisarlo, habrá de ver si se aprobó, si se actuó conforme a derecho, si se interpretó la ley de manera correcta, pero quiero también referirme a otros aspectos, a otros puntos. En este consejo tenemos la obligación de, por supuesto, actuar dentro del margen de la ley. Nos está prohibido alejarnos de lo que la norma establece.
Se ha manifestado en los medios de comunicación que hubo una actitud dolosa, malintencionada del instituto. Por supuesto, tenemos que fijar la postura de que no es así, habrá de revisarse este medio de impugnación, pero también quiero referirme a una cuestión, quizás el origen de todo esto. El artículo 64 fue aprobado por la legislatura estatal el pasado 6 de junio. Tengo a la vista el diario de debates de esta sesión, donde ya desde ese momento el señor diputado Partido del Trabajo, Barajas Yescas, a quien le reitero mi respeto, por supuesto, ya se manifestaba en contra de este artículo, ya pedía su reserva y ya pedía una revisión más exhaustiva. Sin embargo, se aprobó este artículo por el Congreso del Estado, que establece una nueva distribución del financiamiento y que, por supuesto, reduce el monto del financiamiento que se asigna al Partido del Trabajo. Pero ese instituto no tiene la facultad de aprobar leyes, únicamente la obligación de observarlas. Esta ley se aprueba, trastoca las cantidades que los partidos tienen que recibir al establecer una nueva fórmula. Y luego entonces, al aprobarse esta ley, no nos queda más de que aplicarla, ¿verdad? Y fue lo que hicimos. Habrá que revisarse esos aspectos del artículo transitorio. En su oportunidad fue materia de discusión, en este mismo recinto se revisó, no hubo, por cierto, ninguna manifestación en ese sentido en aquella sesión. Y consideramos pues que la ley entró en vigor a partir de su aprobación. Pretender lo contrario, de que no tenga aplicación, sería como esperar que la reforma que se hizo a nivel nacional de las leyes electorales no se aplique para el próximo proceso, o no se aplique nunca porque sea retroactiva en perjuicio de un partido político. Creemos que en este caso pues tenía que modificarse la asignación de los recursos, que puede tener afectaciones a los partidos políticos, sí, pero fue producto de una deliberación en un órgano competente como es un Congreso estatal. Se aprueba esta norma y la obligación nuestra es aplicarla, ¿no? Insisto, ya había desde entonces una manifestación, una resistencia del señor diputado del Partido del Trabajo, que detectó desde entonces que podía afectar la aplicación de la misma o la aprobación de la misma. Sin embargo, bueno, se aprobó por 23 votos. Tengo aquí el diario de debates y bueno, nosotros tenemos que ceñirnos a la ley. Si esa ley se aprobó, pues tenemos que actuar con necesito apego a ella. Habrá de revisarse por el tribunal. Nosotros lo que sí quiero dejar muy en claro es de que de ninguna manera el instituto ha pretendido, jamás ni ahora, afectar ningún partido político con una aplicación apartado del marco legal. Y bueno, respetamos por otro lado la iniciativa pues de manifestarse y de expresarse. Por supuesto que este es un recinto consagrado a la pluralidad y a la diversidad de pensamientos, pero sí, de alguna manera, en lo que no estemos de acuerdo, pues también fijar el punto de vista, y de ninguna manera aceptamos que actuamos de alguna manera tendenciosa o malintencionada. Insisto, la ley se aprueba, modifica la fórmula y sí afecta a algunos partidos políticos, pero quien la emitió es un organismo que tiene facultad para iniciar leyes, como es el Congreso del Estado, y lo que nos corresponde es aplicarla. Si después de la aplicación prospera la impugnación interpuesta por ustedes y se ordena una nueva distribución o que no se aplique la norma, seguro